Esto es definitivamente una prueba. Es la primera vez que yo voy a adentrar en el mundo de los podcasts. Es el primer podcast que grabo, así que nada, vamos a ver qué sale. Y bueno, a mí sinceramente lo que me gusta hacer, o sea, de lo que me gusta hablar, las temáticas que me gustan sinceramente a la hora de todo, ¿no? De tema de conversación, leer algún libro, leer alguna noticia, ver algún video informativo, ver películas, de lo que sea. Prácticamente lo que sinceramente amo y hay algo que rescato de toda mi vida es aquella fijación por lo extraño, por lo oculto, por lo misterioso, por aquello que crispe los nervios, que llame mucho la atención, que te saque de las casillas de tu vida cotidiana, te produzca un terror tremendo o te produzca, capaz que no el miedo más grande de tu vida, pero te genere esa pregunta o ese replanteo de decir, che, estamos viviendo en un mundo bastante extraño, ¿no? Bastante hermosamente extraño, como lo diría yo. Así que nada, este sería como un primer capítulo de lo que bauticé o por ahora voy a llamar La Frecuencia Perdida. Va a ser un programa donde voy a recopilar historias, hechos, eventos, cuentos, lo que sea, ya sean ficticios, ya sean casos reales, aquello que sea de terror, de misterio, todo englobado o enmarcado por ahora, en los límites geográficos de esta hermosa y calurosa provincia de Tucumán, para reivindicar, por así decirlo un poco, porque me parece completamente necesario reivindicar este tipo de cosas. Así que nada, vamos a empezar con esto. Hace muy poco hubo un caso acá en el sur de Tucumán, puntualmente en el departamento de La Cocha, es sur tucumano, prácticamente ya en los límites, al final de Tucumán, muy cercano a Juan Bautista Alberdi, donde está el dique Escava, muy cercano también, se podría decir, a Termas del Río Hondo, que ya sería límites con Santiago. Una zona muy rural, bastante rural, completamente alejada del centro. Lo que sucedió llama la atención y es increíble como una noticia de estas, que fue publicada en varias páginas de acá de noticias de acá de Tucumán, pero normalmente casi nadie le presta atención. Y lo más raro que en todos estos años de pandemia estuvieron saliendo muchas noticias paranormales que seguramente vamos a hablar más adelante, de casos de gente viendo apariciones en las rutas o de gente desaparecida, de cosas horribles que ya entrarían dentro del caso policial como homicidios, femicidios, pero de manera tremenda, chicos desaparecidos, o sea, todo el día está pasando algo. Todo el día está pasando, todos los días están pasando algo. Es increíble como a mí me da la sensación de que en cierta medida todas estas historias empiezan a quedar por el fondo de todo, debajo de una capa gigantesca de información. Por ejemplo, no sé, de cosas como la pelea de Guandanara y ese tipo de casos, digamos, la pelea, digo, bueno, ese tipo de casos particulares, no sé si fue una pelea, no sé qué lo que fue, la verdad que no me interesa mucho, pero nada, es como kilos y kilos de información que terminan dejando superitada, dejando abajo a estas historias que para mí son hermosas e increíbles. Bueno, volviendo al caso de esta localidad de La Cocha, esta localidad tiene un nombre bastante particular, y escuchen, es Yánima. Yo la verdad que pensaba que era otro lugar, no sé, porque no, la verdad que no conocía que existía una comuna, porque no es ciudad todavía, con ese nombre tan particular acá en Tucumán. Yánima es el nombre del lugar donde sucedió esto. Un municipio pequeño, 1300 habitantes, una geografía bastante densa, bastante no de campo llano como podría ser en otras ciudades de Argentina, en otras provincias de Argentina, sino bastante espesa, un terreno bastante irregular, muchas lomas, muchos cerros como se dirían acá, montañas, ríos, pequeñas cascadas, acequias, mucha productividad agroindustrial, por así decirlo, y mucha soledad también, muy poca gente. El protagonista de esta historia, no voy a decir el nombre completo, sino lo vamos a nombrar como Juan, no voy a decir el apellido. En un día normal de trabajo, el hombre trabajaba en el campo, a las 12 del mediodía se acercó, por así decirlo, se salió de su zona de trabajo y se acercó más a lo que sería el monte más espeso, cerca de una pequeña cascada, dice él, o la caída de la cascada, por así decirlo.
La verdad que nunca especifica por qué se acercó ahí, sino que nada más que se acercó, se adentró a los cerros y a la hora de ponerse la mochila, como narra él puntualmente, dice que se le apagó la luz, se le puso todo negro, como dice. Se me puso todo oscuro, dice en palabras textuales. Se desmayó. En palabras de él, dice, sentía pisadas, ruidos de ramas secas, como que me llevaban, dice. Prácticamente se despertó horas después, ya con la oscuridad completa en medio de la noche. Después él calculó que fueron 8 horas desde que se desmayó. Se encontró en una grieta, una de esas grietas que se generan en medio de las piedras. No sé si conocerán o alguien conoce esas cascadas, cascada de montaña, río de montaña que van cayendo. Entonces todo como un río hecho de piedras, prácticamente una cosa hermosa a la vista y hermosos destinos para hacer trekking. Pero en este caso es para nada hermoso, es bastante aterrador lo que le pasó a este hombre. Se encontraba metido en una de las grietas, despertó ahí en medio de la oscuridad, que sentía el cuerpo completamente adormecido, la pierna adormecida, todo, y sentía una piedra gigante en la cabeza. Dice que no se podía mover porque si se movía un poco más la piedra se le venía encima. Entonces Juan narra que empezó a gritar desesperadísimo porque encima empezó a sentir que ya lo llamaban sus amigos, o sea, ya había gente buscándolo en medio de la noche con perros y con linternas, que eran los changos, como decimos acá, sus compañeros de trabajo, buscándolo desde hace horas. Y él empezó a gritar, lo encontraron ahí metido en ese agujero, tapado en medio de las piedras. Él no se explica, no sabe qué es lo que pasó, no entiende. Hasta el día de hoy, la explicación obviamente cercana a lo científico, lo racional, sería un síncope. Su mujer después de esto narra parte de lo que vivió. Ella vivió todas las horas que él no estuvo y cuando sus amigos volvieron así en medio de la noche diciendo que lo habían encontrado, como dice ella en palabras propias, del miedo no se recuperó todavía. Yo no sé qué iba a pasar, dicen palabras textuales, porque ahí estaba lleno de agua, se iba a ahogar. Claro, era una cascada por donde baja el río y en cierta medida, en cierta hora del día, eso aumenta de nivel y si Juan, este chico que se perdió, seguía dormido ahí, se iba a terminar ahogando. Así que nada, ella alude a que la explicación del supuesto síncope no es así, sino que para ella es cosa del diablo. Son cosas extrañas que ya vienen pasando muchas cosas extrañas en este lugar, en Llanima, y para ellos no le convence la explicación racional. Lo último que Juan agrega como para concluir es que no va a volver nunca más a esos lugares, a esos cerros. Siente que siente algo malo, siente que algo lo está viendo y la verdad que no se siente bien ahí. Tucumán es un lugar extraño, es un lugar donde yo siempre, cuando converso con gente, con amigos, siempre recalco que es un lugar para que el terror se geste en cierta medida. Aquellos que se dedican a la literatura, aquellos que escriben o aquellos que quieren hacer cualquier tipo de cuestión artística o de contar una historia, tiene materia de sobra acá en la provincia de Tucumán. Yo siempre pienso que es un lugar donde está enriquecido de historias, no solamente cercanas a esto, que para algunas personas puede ser negativo, puede ser, no, mirá qué cosas feas les gusta. La verdad que todo forma parte de todo, o sea, forma parte de nuestra realidad, de nuestra historia, y esto es de acá y sucede. La Cocha es un lugar de misterios, como tantos otros lugares de Tucumán. Es un lugar, se podría decir, de la zona de acá de la provincia, es uno de los lugares más apartados, ya más alejados. Y esta cosa de estar muy alejado de todo, esta concepción de lo que está alejado, de lo que está como muy lejos de lo que entre comillas sería la civilización o el centro de todo, que acá en el centro tucumano, San Miguel, se concentra todo, la población, los recursos, los lugares para estudiar, para trabajar. Ya tiene que ver con la organización geopolítica de las provincias, donde prácticamente todo acá en el país está organizado así. Esta idea de lo que está más lejos apela a que, como está más alejado de todo, es un lugar propicio a que sucedan cosas extrañas, porque se dice que no hay mucha gente, entonces como que no hay muchos testigos y no muchas personas van a poder dar testimonio fidedigno de que eso es real, de que eso extraño que sucedió tiene un peso en la realidad. Lugares donde hay incendios, que hace el año pasado, en plena pandemia, hubo un incendio terrible ahí en Llanima también, muchas hectáreas quemadas, que eso tristemente tenemos una explicación racional y ya lo sabemos, que están producidas por las manos del hombre,
porque ya tiene que ver con una cuestión de las producciones agroindustriales y cómo se deshacen ellos de los restos de los cultivos y cómo es mucho más barato para volver a cultivar, quemar todo. Bueno, ese es otro tema que ya amerita a otra temática que no es la principal de este programa. Y nada, cosas como femicidios y homicidios, pero como agua corriente. O sea, uno piensa que en esos lugares las familias son por ahí numerosas, en tanto el núcleo familiar, o sea, las casas donde viven normalmente hay 3, 4 familias. Y ese ambiente de hacinamiento normalmente, por más que muchas personas tengan como una visión positiva de que es muy sano, sí, la familia junta, trabajando en el campito, todos con las ovejitas, por ahí en una visión romántica que puede tener la gente que es más de ciudad, también se dan cosas terribles ahí en esos lugares, porque bueno, como cualquier relación humana y cualquier organización humana tiene es muy difícil de llevar y tiene sus conflictos. Todo eso bastante malo, bastante oscuro, por así decirlo, amerita que sucedan cosas como esta. Por ahí esto ya es más cercano a lo paranormal, según la explicación que dan las víctimas, la explicación que da Juan en este caso, pero Tucumán es un lugar para cagarse de miedo, por así decirlo. Es un lugar para cagarse de calor, o sea, el calor ya da miedo en esta zona, pero sí, la verdad que es un misterio bastante extraño. Yo de mi lugar, a mí se me ocurre cualquier cosa por la cabeza, o sea, cualquier teoría disparatada de qué es lo que le puede haber pasado. Como también me atrae mucho la explicación racional, una persona que seguramente explotada en su trabajo, en el campo, muerto de insolación, se desmaya y bueno, no sabría explicar cómo terminó, porque encima terminó metros arriba de la cascada, como en su vida, como dijo el protagonista de esta historia, Juan, la víctima, en su vida. Entonces el vago se desmayó y tuvo que subir, o lo subieron un montón de metros y lo metieron en una grieta en la piedra. Eso no sabría cómo explicarlo, pero bueno, también puede tener un origen más racional o puede tener un origen desconocido. La verdad es que a mí me retrotrae mucho a las leyendas como de la Salamanca, porque justamente es un agujero en las piedras, medio como una cueva, medio como que se desmayó. Normalmente la Salamanca se dice cuando vos vas entrando te desmayás, sentís olor a azufre y después ya no te acordás de nada. Me remonta mucho a eso, pero bueno, la Salamanca no es propio no es una historia propia de acá de Tucumán, sino de Santiago del Estero. Pensé en ovnis, en platillos voladores, en extraterrestres, en una posible abducción, o también pensar en lo desconocido, ¿no? En aquello que no tiene explicación, A mí me encantan las historias, las novelas y los relatos, los cuentos donde los personajes se mueven y caminan por una fuerza desconocida, por algo que no saben explicar, no saben por qué lo hacen, que casualmente se parece mucho al comportamiento de muchas personas que viven en esta sociedad. O sea, hay gente que vos las ves y decís, no sabes por qué hizo lo que hizo, pero lo hizo. Entonces, esto que puede estar más cercano del terror, de lo paranormal, a mí también me atrae, porque guarda correlación con lo que supuestamente sucede en el mundo real, en esta actitud de las personas que a veces se comportan de una manera que uno no entiende por qué hacen lo que hacen. Bueno, a mí me gustan mucho las historias y tal vez esto puede ir por ahí, por ese lado de que la gente reacciona y actúa y termina haciendo cosas que dentro de esta supuesta normalidad a uno le parece que es una completa locura o que una fuerza mayor que no podemos entender terminó dominando todo. Así que bueno, este fue el primer capítulo que se extendió, lo iba a hacer de 10 minutos, pero bueno, quería hablar un poco más. Este caso sucedió hace poco, es algo, nada, me parece importante traerlo, me parece importante contarlo y bueno, nada más, eso fue todo. Este primer capítulo de Frecuencia Perdida. Un saludo y nos vemos la próxima.